La lectura de esta novela en formato audiolibro, Rayuela, de Julio Cortázar, la tomamos de esta edición. Una edición conmemorativa por los 50 aniversarios. Salió en 2013. La novela fue publicada a mediados de 1963. Como característica, esta edición entonces trae, digo como característica por ser una edición conmemorativa, trae un apéndice, un suplemento titulado el segmento como La historia de Rayuela en las cartas de Julio Cortázar. Incluye algo más de 20 cartas dirigidas por el autor, por Julio Cortázar, a diferentes amigos suyos. La mayor cantidad de cartas están dirigidas a Paco Porrúa, Francisco Porrúa. Paco Porrúa fue un editor, traductor literario español con nacionalidad argentina. En su momento dirigió la editorial sudamericana, que iba a ser la editorial que terminaría por publicar la novela Rayuela. Bueno, estas cartas van a ir haciendo un recorrido por la historia de la novela, si es que se le puede llamar novela, que van desde poco antes de que empezara incluso a escribir la novela, el libro Cortázar. Las cartas van desde fines de 1958, en que en una carta a Jean Bernabé, también Jean Bernabé es uno de los cuales más cartas le escribe. Bernabé es un escritor y lingüista, profesor de lengua y cultura de la Universidad de las Antillas y de la Guyana, amigo evidentemente de Cortázar. Hay otros, junto a un listado de nombres que desconozco provisoriamente de quién se tratan, pero también hay alguna carta a Ana María Barrechenea, a Roberto Fernández Retamar, a Manuel Antín, una muy breve a Leopoldo Marechal. La última carta se va a fechar bastante después de la publicación de Rayuela, hacia fines de 1972, donde ya Cortázar aporta algunas reflexiones finales sobre su experiencia de escribir, producir, publicar, traducir a todos los idiomas la novela Rayuela. En la primera carta, antes de empezar a escribirla, comenta en una carta a Jean Bernabé del 17 de diciembre de 1958, dice: terminé una larga novela que se llama Los Premios y que espero leerán ustedes un día. Quiero escribir otra, más ambiciosa, que será, me temo, bastante ilegible. Ya estaba pensando Cortázar, tenía en la cabeza la forma al menos de lo que iba a hacer Rayuela. Quiero decir que no será lo que suele entenderse por novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, ¿por qué no?, de muchos fracasos. Pero todavía no veo con suficiente precisión el punto de ataque, el momento de arranque. Siempre es lo más difícil, por lo menos para mí. En fin, debo decirles que en este canal es la primera vez que ya no solo un video, hago toda una serie de videos, una colección de audiolibro, donde no me gusta lo que estoy trabajando. Trato de no meterme con autores que no me gustan porque después es muy difícil el análisis, hacerlo desde un lugar de disgusto. Ustedes me dirán, y bueno, ¿quién te mandó, quién te obligó a hacer este trabajo? Leer el Rayuela de Cortázar. Evidentemente nadie. Quise hacer una especie de experimento social. Salió fallido. Yo pensé que mucha más gente iba a leer, iba a escuchar Rayuela. No fue así. De hecho, en paralelo estoy publicando todavía Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Está siendo mucho más escuchado ese audiolibro, cosa que a mí me alegra. Digo, bueno, el gusto por la lectura a la gente le ha ido mejorando con el tiempo. Habida cuenta, Rayuela en su momento fue un bestseller, pero evidentemente no se ha sostenido en el tiempo. No digo que no deje de ser un clásico, porque todo el mundo aún Rayuela, aún sin haberlo leído o habiéndolo leído pero no teniendo muchas ganas de retomarlo, la gente bien que mal sabe de la existencia de la novela, lo que me parece que en la actualidad nadie tiene mucha gana de retomar su lectura. A ver, varias cosas, al margen de que si me gusta o no me gusta la consistencia de Rayuela, se me hizo bastante infructuosa la lectura. Es un libro muy visual, no es un libro tan amable para ser leído en voz alta a otros.
En lo visual hay un montón de cosas que en la lectura oral, quiero decir, se pasan por alto. Juegos visuales que hace con el texto Cortázar, como por ejemplo escribir sendos párrafos con faltas de ortografía. Me resultó muy incómodo la lectura de esta novela. Por momentos, vamos, encontrarse que uno debería de tener una dicción perfecta, no solamente al español, también al francés, al inglés, habida cuenta tan cantidad de párrafos escritos en esos idiomas, al punto de uno decir, ¿y por qué no le escribió Cortázar completamente a la novela en francés? Pero bueno, son todas esas marcas de la novela que hacen a la erudición, a un montón de cuestiones que yo le critico a esta obra, pero después en esta colección de cartas uno encuentra de que Cortázar era consciente de todo lo que uno pudiera criticarle a la obra. Y entonces, en este caso, me gustaría hacer una pasadita por algunas de las cuestiones que plantea Cortázar en estas cartas, de las cuales estoy de acuerdo, solamente que él las ve como proposiciones, mientras que a mí me parece que es por lo que el libro termina siendo agua. Para empezar está toda esta cuestión de lo ambicioso de la obra, lo ilegible, lo rupturista en términos de que él plantea tanto al interior de la obra, vamos, que la aparición de Morelli y la explicación de la obra de Morelli es en tanto y en cuanto explicar la propia Rayuela, que lo dice expresamente tanto al interior de la obra como por fuera en reportajes, en cartas, que lo que él se propone es hacer una antinovela, hacer antiliteratura, no como la invención de un género nuevo, porque también algo que no va a ser literatura, algo que no va a ser novela, está destinado, me parece a mí, en términos literarios, al menos al fracaso, al agotamiento en sí mismo. Ya para empezar uno podría preguntarse a qué una antinovela, para qué. Me parece que el desafío es escribir una novela más, ¿no es cierto?, a esta altura del tiempo. Para no novelas, para antinovelas, también está lleno el mundo editorial, el mundo del libro. No todos los libros son novelas, no todos los libros son literatura. Ya estaba inventada la no... Claro, lo que pasa que antinovela no es una no novela. Una no novela no necesariamente va a querer contradecir el dispositivo novela. En otra carta, Jean Bernabé, Cortázar confiesa: cada vez me gustan menos las novelas, el arte novelesco tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora será, si lo termino alguna vez, algo así como una antinovela, la tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género. Yo creo que la novela psicológica ha llegado a su término y que si hemos de seguir escribiendo cosas que valgan la pena, hay que arrancar en otra dirección. Dice, el surrealismo marcó en su momento algunos caminos, pero se quedó en la fase pintoresca. Es cierto que no podemos ya prescindir de la psicología, de los personajes explorados minuciosamente, pero la técnica de los Michel Butor y las Nathalie Serraute me aburren profundamente. Se quedan en la psicología exterior, aunque crean ir muy al fondo. Sí, está bien, la novela de la época, estos que él menciona, Butor, Serraute, podrían fallar en los términos en que Cortázar lo advierte, pero digo, la novela psicológica viene de la época de Dostoyevsky y nosotros todavía seguimos leyendo Dostoyevsky y disfrutándolo. Entonces tal vez no se tratara de romper con la novela psicológica porque te aburre el actual. Volvé a las fuentes. Yo no entiendo muy bien las maneras de resolver situaciones que tenía Cortázar. En todo caso me parecen un poco inmaduras, infantiles. Mucho tiene que ver con lo que Cortázar advierte como interesante y o aburrido. Él dice, el fondo de un hombre es el uso que haga de su libertad. Por ahí se va a la acción y a la visión, al héroe y al místico. No quiero decir que la novela deba proponerse esta clase de personajes, porque los únicos héroes y místicos interesantes son los vivientes, no los inventados por un novelista. A ver, estás renegando, me parece a mí, de toda una tradición artística, literaria. Es cierto, a ver, Cortázar no se mete con Dostoyevsky, por ejemplo. ¿Le resultaba aburrido a Cortázar Dostoyevsky? Yo me hubiera preguntado, o me pregunto, ¿va?
Él dice que se ha caído en un costumbrismo en relación con la lectura, ¿no? Esa forma que le da de manera un tanto despectiva, machista, cuando habla del lector hembra, lector que se entrega a una lectura fácil, facilista en relación con el texto. Dice que hay que quebrar una cáscara de costumbres y vida cotidiana. Los instrumentos literarios usuales ya no sirven. Entonces empieza a pensar en los tipos que han tratado de romper con estos instrumentos usuales. Dice, piensa en el lenguaje que tuvo que usar un Rimbaud para abrirse paso en su aventura espiritual. Piense en ciertos versos de las quimeras de Nerval. Piense en algunos capítulos de Ulises. Claro, va por ahí, me parece a mí, ¿no? Ya Joyce con Ulises lo hemos tratado en algún video. Les dejo el link por acá arriba, vayan a verlo. De cómo escribir una novela cuando primero habría que desescribirse, desaprenderse, partir a nuevo, desde cero. Todo esto a mitad de camino lo dice en palabras en francés. Dice, mi problema hoy en día es un problema de escritura, porque las herramientas con las que he escrito mis cuentos ya no me sirven para esto que quisiera hacer antes de morirme. Es largo de discutir. En un momento dice, renuncio a un mundo estético para tratar de entrar en un mundo poético. La poesía tiene su estética, o sea, no te vas a escapar, me parece que incluso son inescindibles poesía de estética. En definitiva, lo único que termina armando es barullo. Bueno, va contando el proceso de escritura de Rayuela a lo largo de los años, en diferentes cartas. Habla de estar trabajando con una narración hecha desde múltiples ángulos, con un lenguaje a veces tan brutal que a mí mismo me rechaza la relectura. Y bueno, sí, a todos nos ocurre lo mismo. En algún momento, él, en varios momentos, no solamente en estas cartas, yo lo he leído en reportajes, él reconoce que desde el primer momento de la aparición de la novela, que vamos, tuvo una crítica bastante en contrapunto, vamos, que tuvo una crítica muy favorable a la vez que una crítica que denotaba todas las falencias de la obra. Y una es la relectura o la lectura misma se vuelve insoportable. Y él mismo reconocía que desde el primer momento era a un público muy joven al que más le había traído la obra. Y sí, es una novela para adolescentes, es un escrito para adolescentes, yo creo. Muy del gusto de los adolescentes. De hecho, yo la primera vez que la leí de jovencito y me gustó mucho, sí, claro, pero no resistió la prueba del tiempo. Hoy la vuelvo a leer y no es que no entienda qué fue lo que me gustó a los 15, 16 años. Precisamente lo entiendo. No puede gustarme ahora lo mismo. No porque esté mal, porque otros autores sí pueden seguir gustándome precisamente, pero son los literarios, no lo antiliterario. Porque en definitiva lo que a mí me gusta es la literatura. Bueno, un trabajo pretencioso, erudito, limitadamente modernista o posmodernista, desde mi punto de vista, desde ya, que va a quedar atrasado incluso desde el punto de vista del posmodernismo del siglo XXI. El punto de vista que tiene Oliveira acerca de la ciencia y de los científicos, siendo un posmoderno nihilista, no es el mismo punto de vista que tienen el día de hoy los posmodernos respecto de lo mismo, ¿no es cierto? Digo, si de alguna manera Cortázar se embanderaba, se hallaba estandarte del posmodernismo como vanguardia en su momento, años 70, 60, creo que él mismo renegaría de lo que luego se va a convertir el posmodernismo. Desde ya que se entrevé la postura de Cortázar en su obra y en sus cartas y en lo que él reconoce que quiso hacer con su obra, se reconoce su punto de vista ideológico, de posicionamiento frente a las realidades sociales, políticas. Dice, he puesto todo lo que siento frente a este fracaso total que es el hombre de Occidente. Bueno, es lo que luego encarna Oliveira, ¿no es cierto? El fracaso total. Lo que pasa es que lo hace prescindiendo de aquello que me parece a mí que lo hubiera podido salvar del nihilismo, que es nuestra cultura clásica, la de siempre, la que no prescribe, la que no tiene fecha de vencimiento. Y estoy pensando otra vez en Dostoyevsky.
y no nada más que en Dostoyevski. Desde ya hay cientos de miles de autores y épocas riquísimas, como puede ser finales del siglo XIX, principios del XX, donde ir a recalar para tomar fuerzas y seguir, para no perder las esperanzas en la humanidad, ¿verdad? Hablando del hombre de Occidente, Cortázar dice: entrevé esa vieja sospecha de que el cielo está en la tierra, pero es demasiado torpe, demasiado infeliz, demasiado nada para encontrar el pasaje. Bueno, él tampoco encuentra el pasaje, ¿no? En todo caso, un Leopoldo Marechal con su Adán Buenos Aires muestra una posibilidad de pasaje y sin tratar de idiotas a los demás, al público lector después de todo. Muy egocéntrico, muy ególatra en sus cartas, dice: alguien le ha dicho que él es un clásico y él dice: nadie es clásico si no quiere, él no quiere ser un clásico. Dice: yo soy siempre el mismo desconcertado cronopio que anda mirando las babas del diablo en el aire, haciendo referencia a su propia obra, ¿no? Y que recién a los 20.000 kilómetros descubre que no ha soltado el freno de mano. Está bien, a mí me parece muy chiquirín, me parece muy inmaduro. Reiteradamente se está refiriendo a sí mismo como un cronopio, los cronopios, aquella gente a la que a él le caen bien. Cuando vamos, que sus historias de cronopios y de famas no es lo más literario que haya producido, ni profundo ni trascendente, y otra vez me parece a mí muy de la diversión de los adolescentes. Sí, claro, aparecen estas cartas como lo que le responde Cortázar a cada uno. No sabemos qué fue lo que se le dijo, pero en un momento le dice a Porrúa: lo que en el fondo más me ha gustado es que hayas tenido el deseo de tirarme con el libro por la cabeza. Cualquiera que lea Rayuela, en algún momento uno va a tener ganas de tirarle el libro por la cabeza a Cortázar. Reconoce: pocas veces he podido ser tan insoportable, tan exasperante como creo que lo soy en algunos momentos. Sí, si leemos por ejemplo Cicatrices de Juan José Saer, por momentos también uno tiene ganas de tirarle por la cabeza a Saer su libro, ¿no es cierto? Pero por de pronto uno puede llegar al final de Cicatrices y entender los juegos que tiene, que por momentos se vuelven insoportables, los desafíos a la continuidad lectora. Tampoco son libros tan pretenciosos, no son ladrillos, son libros que uno puede leer despacio y terminarlos en un tiempo prudencial, por decir, ¿no? El caso, digo, de Cicatrices de Saer. Acá está la crítica a eso que él llama el lector hembra, cuando dice: estoy harto de eso que un personaje de mi libro llama el lector hembra, este señor o señora que compra los libros con la misma actitud con que contrata a un sirviente o se sienta en la platea del teatro, para que lo diviertan o para que lo sirvan. Lo malo de la novela tradicional es eso, que en pocas páginas crea una atmósfera que envuelve, acaricia, seduce al lector y éste se deja transportar durante 300 páginas y 8 horas, sentado en una nube, rosada o negra según el caso, hasta llegar a la palabra fin, que es una especie de Orlí de la literatura. ¿A qué llamamos literatura tradicional? Otra vez, Dostoyevski, los hermanos Karamazov. Nos pasa esto cuando leemos. Es cómodo leer los hermanos Karamazov. Creo que además ocurre con Cortázar de que en el fondo es un evolucionista. Él cree que las cosas, por nuevas o modernas, son mejores que las anteriores, ¿no es cierto? Mucha gente cree en esos términos, que realmente tenemos una calidad de vida mejor hoy que lo que se pudo haber tenido antes de la invención de la electricidad, por ejemplo, por decir algo. Que son los mismos que después van a terminar pensando que las necesidades del hombre, del sujeto humano, son ilimitadas. Paco Porrúa parece tener que estar soportándole toda esta andanada de disertaciones, reflexiones y contrarreflexiones que Cortázar tiene acerca de su propia obra. En fin, tiene muchos comentarios, puntos de vista despectivos, incluso sobre el ser latinoamericano. Dice: las tradiciones literarias sudamericanas, que incluso en sus formas más vanguardistas, han respondido siempre a nuestros complejos de inferioridad, a eso de ser nosotros tan pobres, como dice a propósito del elogio de Rubén a Martí. Ingenuamente un periodista mexicano escribió que Rayuela era la declaración de independencia de la novela latinoamericana. Al margen de lo que se haya escrito, digo, ese complejo de inferioridad por ser latinoamericano me parece que lo sufría él. Toda esa primera parte de Rayuela que transcurre
de historia en París, con frases y párrafos escritos en francés a todo momento y sin una nota al pie de página que traduzca. Y ese dar cuenta de cómo se conocía el mapa de calles de Rayuela calle a calle. Qué necesidad, digo, ¿no es cierto? Reconoce, es cierto que el hiperintelectualismo del libro puede jugarme una mala pasada, y lo tengo muy en cuenta, y quizás no reincida nunca más en él. Bueno, gracias. El terrible riesgo de ser tomado por un pedante, un culto, una rata de biblioteca, un amateur erudito. La verdad, Jen, le habla a Jean Bernabé, la verdad, Jen, es que en mi país somos muy hipócritas en ese terreno. Después hasta resulta pueril cuando dice, desde luego, el error imperdonable estaría en hacer que todos los personajes se mostraran intelectuales. Pero eso creo haberlo evitado. La maga no lo es y Talita tampoco. No, porque sos muy machista además. Sí, claro, la maga, ni la maga ni la Talita son intelectuales, tal como sí lo son Horacio, Etienne, Ronald, Traveler a veces. Comprendo y lamento que exageré la dosis de intelectualismo. En otro momento dice, los sudamericanos, subdesarrollados y resentidos y con complejos de inferioridad cultural, sienten que ahí puede haber una experiencia liberadora, ahí donde en alguna parte de su novela. Está de acuerdo porque parece ser que Bernabé en algún momento le dice que él advierte en todo el desarrollo de Rayuela la búsqueda de un centro, y él dice que sí, dice Cortázar que él está de acuerdo con eso. Que usted no se engaña cuando cree que el fin último de mi libro es esa tentativa de entablar contacto con un centro. Lo único que puede despistar es que el centro mismo es confuso. En otro momento dice Horacio es un gran infeliz en el doble sentido que le damos a la palabra en la Argentina. Está bien, estaba de moda en esa época la figura del antihéroe, de los infelices, pero me parece que se volvió un cliché, se volvió un modelo que se agotó a sí mismo en pocas décadas. Ahí aparece una carta muy breve a Leopoldo Marechal, que seguramente Marechal le habrá festejado la aparición de Rayuela de la misma manera que también Marechal sufrió cuando aparece Adán Buenos Aires, la crítica furibunda, y Cortázar salió a defenderlo. Cortázar le dice a Marechal, me divierte pensar que Horacio Oliveira se ha juntado alguna noche con el grupo de porteños que vagan por los suburbios y que lo han recibido como a un amigo. Me divierte y me conmueve imaginármelo junto a ellos asistiendo al glorioso encuentro del Taita Flores con el malevo Di Pascuo, saboreando hasta las lágrimas el zapatillazo del pesado Rivera en la cabeza de Samuel Tesler. No cualquiera, creo, tiene entrada al velorio del pisador de barro. Yo agradezco por Horacio y miro por sobre su hombro. Mira por sobre su hombro porque siente que los personajes de Marechal están a una altura superior, ¿no es cierto? Bueno, hay como un aire ahí de querer de alguna manera emparentar el mundo de Rayuela con el mundo de Adán Buenos Aires. Después vean los videos que hemos hecho de análisis de Adán Buenos Aires, de paso vean el audiolibro, cuando decimos que Marechal funda de una manera una situación dada de escritura para la literatura argentina, donde se combina el humor, se combina lo popular y incluso lo vulgar, las formas de decir, lo grosero, lo escatológico. En fin, no dejan de ser interesantes esta compilación de cartas para quien quiera hacer una historiografía del desarrollo de producción de este libro. En lo particular me quedo con esta idea de que pensé de que iba a ser mucho más atractiva la propuesta en el canal de desarrollar este audiolibro. No funciona así, en buena medida me alegra porque esto habla de una evolución en la calidad de lectura y de escucha de mínimamente los afectos a la literatura. Les prometo nunca más me voy a meter con un autor, una obra que realmente no me guste, porque en definitiva no lo disfruto, entonces no creo que lo vaya a disfrutar el que me escucha. No deja de estar, reconozco, bastante desprolijo, las partes donde hago lectura de párrafos en idiomas, un francés horrible que puedo llegar a leer, un inglés no mucho mejor. En fin, espero que
les haya agradado este video. Si no es así, dejen sus comentarios, debatamos, abramos polémica, díganme ustedes por qué les gusta Rayuela, qué le ven de propositivo a esta novela, qué piensan que va a pasar con esta obra de acá a 50 años, si alguien la va a leer, si va a caer contundentemente en el olvido. Por lo demás, nos vemos en el próximo video. Me despido ya de ustedes, como siempre, esperando se encuentren muy bien y estén teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.